Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me confirman si todos pueden escucharme bien. Buenas noches, José. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso del calendario económico, a ver qué noticias relevantes podemos llegar a tener el día de hoy respecto a toda la semana. Y después de eso vamos a trabajar ya en entradas, que es lo que básicamente es lo que nos falta, ¿no? De manera general, lo que podemos mencionar es que las inversiones que tenemos en S&P 500 seguramente ya están más que en profits. Muchos ya toparon el take profit, algunos seguramente les cerró el stop loss en ganancias. La inversión que teníamos en crudo ya está completamente cerrada. La semana pasada les había dicho que cierren y que incluso no les había mencionado que ajusten el stop loss ni nada, sino simplemente que cierren, justamente porque el día de hoy, esta semana, se iban a renovar los contratos. Entonces, cuando se renuevan los contratos, la plataforma automáticamente cierra sus operaciones en pérdidas o en ganancias. Entonces, lo mejor es como mantenerlo en ganancia. Entonces, esa operación está cerrada y Snapchat también tuvo un desplome hoy bastante fuerte. Entonces, todas las operaciones de la semana pasada que estaban pendientes, hoy ya deben estar en ganancias, cerradas y generando rentabilidad. Así que esta semana lo que tenemos que hacer es ingresar en nuevas operaciones para ver qué es lo que puede llegar a pasar. Vamos a ver un poco sobre análisis fundamental, qué es lo que debemos esperar de ahora en adelante del mercado. Y una vez hecho eso, vamos a ver cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, como ustedes pueden ver, el día lunes, que es el día de hoy, desde la madrugada hemos tenido noticias de inflación. Como pueden ver, una inflación en este caso negativa, puesto que, al igual que en muchas regiones, la inflación ha llegado a su techo y de eso se prevé que se tenga que caer. Más allá de eso, el mercado no tiene noticias más relevantes, por ende se va a mover de manera técnica. Hoy el mercado iba a ser bastante técnico. No olviden que al momento de invertir, lo primero que tienen que ver es el calendario económico. Hoy nuevamente bastante técnico. En la noche tenemos los datos del PMI, que estos datos nos van a ayudar a saber si es que el mercado, ya tuvimos algunos datos, pueden tener alguna recuperación económica en función de las acciones como tal, ¿no? El día martes, es decir, el día de mañana, empezamos nuevamente desde la madrugada, básicamente, del día lunes, con los datos del IPC, en este caso de Japón, que son datos bastante relevantes al momento de invertir. Después a las 2:30 tenemos los datos de Europa. Pues, de manera general, tenemos datos semi-relevantes, no tan relevantes aún a este punto, puesto que son datos de los PMI. Eso va a afectar más que todo a los índices accionarios. Y mañana sí vamos a tener a las 9 de la mañana una noticia bastante importante que sí puede afectar el consumo, básicamente, de las empresas y por ende tener un mejor movimiento en el mercado. Esas son las ventas de viviendas nuevas. Ya saben que es un indicador retail que nos va a ayudar a determinar los bienes raíces como tal. Bien, mañana a las 9. Entonces, de manera general, hasta ahora el movimiento va a ser netamente técnico hasta mañana a las 9 en algunos instrumentos como tal, ¿no? No en todos. Por ejemplo, a la medianoche del día de hoy se van a tomar datos de la inflación de Japón. Entonces, claro, va a tener un fundamental importante. Probablemente no debamos invertir en el dólar contra el yen. ¿Sí? Vamos el día miércoles, también tenemos datos del IPC, datos que pueden resultar bastante interesantes, pero no son datos de una divisa o de países que sigamos como tal. ¿Ok? En la mañana empezamos de manera técnica. No olviden que los días martes y los días miércoles generalmente también salen los inventarios de crudo. Entonces, estos inventarios también van a terminar afectando al mercado como tal, ¿sí? Después del término de inventarios de crudo, como pueden observar, es netamente técnico el movimiento hasta el día miércoles. Eso quiere decir que no vamos a tener tantas interferencias al momento de invertir. La semana pasada era una semana agitada, esta semana va a ser una semana técnica, entonces seguramente simplemente seguirá el movimiento que se ha venido ejerciendo en el en las semanas pasadas y los pronósticos que teníamos previstos. El día jueves ya tenemos noticias algo relevantes, puesto que ya tenemos algunos datos en este caso, del Producto Interno Bruto de Alemania. Van a ser datos de bastante relevancia, por decirlo así. ¿Ok? Tenemos datos de la balanza comercial, en este caso de Hong Kong,
no son datos re importantes para nosotros, salvo el Producto Interno Bruto de Alemania, puesto que es un país que compone o tiene mucha preponderancia dentro de la Unión Europea. A las 6:30 tenemos las actas de la reunión política del Banco Central de Europa. Es muy parecido a las actas de la Reserva Federal de la Fed, de la Reserva Federal, en este caso de la Fed. La semana pasada no olviden que teníamos las actas y en función de las actas básicamente el mercado se movió. Esta semana va a ser algo similar, ¿no? Tenemos las actas, pero en este caso de la política monetaria del Banco Central. Entonces, desde el día jueves, básicamente ya tendremos una muy buena perspectiva si es que el mercado europeo, en este caso, va a tener una valoración o una infravaloración. De todas maneras, a las 7:30 vamos a tener el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, entonces este dato va a ser re importante. No olvidemos que el dato anterior fue un dato menor a lo esperado y tuvimos una posible, tuvimos una recesión técnica, es decir, según lo que implica tener un Producto Interno Bruto negativo de manera consecutiva. Vamos a ver qué tal va este dato. Si vuelve a ser negativo, las acciones deberían lastrarse hasta la base del piso. Pero vamos a ver qué sucede. De todas maneras, muy buen indicador va a ser el que vamos a ver mañana, si las ventas de vivienda. Si las ventas de vivienda siguen mal, la semana pasada recordemos que estas ventas estaban mal, probablemente el Producto Interno Bruto también tenga un decrecimiento. Entonces, va a resultar interesante ver este tipo de movimientos como tal, ¿no? Bien. Continuamos después del Producto Interno Bruto, donde probablemente las acciones terminen lastrándose y sería todo el día jueves. Culminaríamos en la semana con el día viernes, donde básicamente no tendríamos movimientos fundamentales, más bien se movería el mercado como toda esta semana con movimientos netamente técnicos. Entonces, de manera general, ¿qué esperar esta semana en cuanto a los datos fundamentales? Bueno, me olvidaba, ¿no? El día viernes a las 9 de la mañana va a haber una declaración de Powell respecto al tema de los tipos de interés. Entonces, es una declaración bastante importante porque ya viene básicamente de datos del IPC de Estados Unidos, vienen de datos del IPC de otros países, viene con el tema del Producto Interno Bruto de Estados Unidos como tal, y datos que terminan generando una gran relevancia en el mercado, ¿no? Entonces, probablemente el día viernes desde las 9 tendremos un nuevo mercado agitado. Bueno, en síntesis, ¿qué podemos esperar del mercado? Movimientos técnicos. Es decir, si ahorita esta semana seguramente se encontrarán banderas, banderines, movimientos técnicos. Lo único que tenemos que seguir es seguir la tendencia. Si hay divergencia en algún punto, dudo que exista porque ahora el mercado va a tener movimientos técnicos, pero de llegar a existir, tomar las medidas necesarias para poder invertir como tal, ¿no? De ahí, noticias fuertes, vamos a tener el día jueves, como el Producto Interno Bruto. Bueno, mañana una noticia fuerte que va a ser la venta de viviendas, pero tampoco va a ser una noticia tan relevante que va a hacer que el mercado sobreactúe, ¿sí? Más que todo, las noticias relevantes de esta semana van a ser el Producto Interno Bruto del día jueves y las actas de Europa y el discurso de Powell el viernes. Eso es lo que debemos esperar esta semana. Bien, ahora, ¿cuáles han sido los datos fundamentales de la próxima semana? Como ustedes ven y como se habían anticipado en clases, las acciones tuvieron un despunte debido a que tenían buenos datos y teóricamente la inflación se iba a menguar y se iba a relajar un poco el tema de la política monetaria, es decir, la suba de los tipos de interés iba a ser eso. Sin embargo, no fue el caso, ¿no? Habíamos mencionado que la suba de las acciones no tenía lugar. Muchos de esos movimientos, ustedes vieron que eran movimientos ya bastante débiles, con velas que no ejercían una fortaleza, más bien generaban indecisiones. Entonces, todo eso básicamente hace que el mercado como tal en algún punto debería descontar, ¿no? Entonces, la caída de las bolsas que vino desde la semana pasada arrastrando hasta en este momento se debe básicamente a esto, a que el mercado no merecía una fortaleza, como ya habíamos mencionado con anterioridad, y probablemente esta semana termine de lastrarse las acciones con movimientos a la baja. Después de todo, tenemos los datos del Producto Interno Bruto. Entonces, si es que otra vez encontramos un Producto Interno Bruto menor a lo esperado, esto no es nada positivo para todas las acciones. Mañana vamos a tener una muy buena perspectiva de eso. Entonces, esperamos que las acciones esta semana sigan desplomándose, el dólar americano de alguna manera siga fortaleciéndose debido a que si es que se desploman las acciones porque se aumenta el tipo de interés, o al menos se aumentaría la probabilidad de que este tipo de interés siga aumentándose, ¿no?
Entonces, pues las acciones deberían en este caso tener un valor netamente de caída y el dólar debería comenzar a subir, ¿sí? Es lo que podríamos esperar de manera general. Bien, ahora, ¿qué puede deparar el mercado? Ya saben, en datos fundamentales, a veces se los puede interpretar de buena forma, a veces no. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Y no olvidarse, esta semana va a ser bien técnica, salvo jueves y viernes. Bueno, mañana un poco y de ahí mañana, jueves y viernes va a ser sumamente técnica. Nosotros vamos a observar cómo es este movimiento técnico en el mercado. ¿Ok? También esta semana se renovaron los contratos de futuros. Entonces vamos a tener nuevos futuros en algunas materias primas, en algunas, no en todas, ¿no? Porque, por ejemplo, el futuro del algodón caduca en diciembre. Entonces, esa materia prima, pues sí está vigente, pero hay otras materias primas, pues como en este caso el petróleo, que caduca cada mes, mes y medio, donde es como tal, sí va a haber una renovación. Entonces, vamos a primero, en primera instancia, renovar el crudo, formar nuevamente nuestros canales de inversión y ver qué posición podemos llegar a tomar si es que puede pasar, ¿no? Bien. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud en este punto, algo que no le haya quedado claro, sino para continuar ya con el análisis técnico y detectar algunas posibles entradas que pueden llegar a obtenerse, ¿no? Perfecto. Bien, entonces nos vamos a dirigir netamente al gráfico del petróleo. Voy a cambiar la plantilla. Y bueno, como ustedes pueden ver, el gráfico del crudo pues, está completamente caducado. Entonces, lo que tenemos que hacer pues, es cerrar como tal el contrato del crudo. Nos vamos y ponemos en símbolos. Puedes buscarlo manualmente a través de acá o simplemente puedes colocar en el buscador, ¿no? Y aquí tenemos el futuro que caduca, en este caso en octubre. Perfecto, sacamos el crudo pequeño y el crudo grande, ya saben que al momento de invertir cuáles son las diferencias. Luego, después de esto, ponemos archivo, nuevo gráfico, nos vamos a CFDs, a futuros, aquí tenemos energía y aquí tenemos el crudo. Añadimos nuestra plantilla de trabajo, como ustedes saben es un RSI, un volumen, un estocástico. Vamos a señalar el indicador de volumen. Entonces, de manera fundamental, vamos a ver si es que se quedó claro todo. Si decimos que las acciones, perdón, el dólar americano va a subir, fundamentalmente se espera eso, el crudo debería tener un movimiento bajista, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el dólar sube, o sea, el dólar sube de precio, entonces el crudo debe desplomarse, porque es una materia prima que va en una correlación en contra del mercado. Entonces, las materias primas, no solo el crudo, deben comenzar a desplomarse. Y justamente es lo que vamos a verificar, si es que el dato fundamental de esta correlación pues termina ejerciendo dicho movimiento. Bien, bueno, como es de costumbre, ustedes saben, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es detectar los movimientos en tendencia. Y para eso trazamos líneas de máximo, líneas de mínimo, líneas de tendencia, que pueden determinar pues, el mercado de manera general, si es que nos puede dar algún movimiento al alza o a la baja. Esa parte sí va a ser fundamental al momento de operar. ¿Sí? Eso no solamente en el petróleo, sino en todos los instrumentos. Ahora bien, también cabe destacar que dentro de nuestra gráfica o dentro de nuestros parámetros, siempre vamos a considerar que el petróleo va a tener un parámetro mínimo. Colocamos línea de máximo, línea de mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Bien, vamos al gráfico semanal y en el gráfico semanal aquí ya podemos observar la nueva tendencia del crudo. Aquí el mercado, como pueden ver, tuvo un parámetro máximo, un parámetro tendencial, donde básicamente se formó la nueva ciclicidad que duró hasta $120, ¿no? Lastimosamente el tema del crudo cambió su tendencia y ahora su parámetro ya es bajista, es decir, al generar esta ruptura hace que el petróleo pues mantenga un movimiento a la baja como tal. Entonces vamos a agregar este movimiento bajista. Bien, entonces hasta aquí en el gráfico semanal, ¿qué es lo que podemos encontrar? Básicamente que el mercado
subió. Ya saben aquí lo que siempre decimos, ¿no? Un movimiento de quebranto, se quebranta, caída de precio, este rango negro vamos a dejarle como caída de precio. Entonces esta caída, ¿qué tiene? No puede caer para siempre, ¿no? Tiene que retroceder. Y como pueden ver, ya se está fragmentando un movimiento de retroceso. ¿Hasta dónde debe retroceder? En la temporalidad más grande, pues está el gráfico hasta el precio más alto, ¿no? En este caso podría ser hasta 105 y después de ese valor otra vez desplomarse. Ya, y ahí sí hasta los $80 que habíamos pronosticado anteriormente. Bien, esto en el largo plazo. Vamos a ver si es que tiene fortaleza. Ahora, ¿qué más movimientos tenemos en el largo plazo? Bueno, primero, estocástico en el punto de sobreventa. Esto puede ejercer un movimiento en suba. RSI, como puedes ver, tenemos aquí un movimiento que ha generado un piso con el movimiento de acá. Sigue un canal en el punto de la sobreventa o bordeando el punto de la sobreventa. Y esto de alguna forma podría ejercer un movimiento al alza. Divergencias no existe. Volumen como tal, si nosotros vemos, tuvimos un fuerte volumen a la venta y esto es lo que pasó durante toda esta semana. Sin embargo, el volumen a la venta comienza a menguarse. ¿Por qué ocasiona esto? Porque, bueno, o sea, los vendedores no pueden vender para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que esto podría otra vez valorarse. Entonces, el volumen lo que te señala es que los vendedores se están cansando, se están cansando. Como se están cansando estos vendedores, lo lógico es que el mercado comience a repuntar un poco más. Entonces, nos vamos al gráfico diario. Y en el gráfico diario, aquí ya podemos encontrar un punto clave de inversión. Divergencia, la primera señal que ya sabemos que siempre termina dándonos una fuerza al mercado es la divergencia. Bien, movimiento a la baja, movimiento estancado. ¿Sí ven? Tenemos la divergencia. Una señal en venta aquí, en compra, perdón, aquí. Y otra señal cerca, no fue, pero fue muy cerca, acá, justo en el parámetro de la divergencia. Bueno, esta señal no fue una señal perfecta, pero fue dada. Miren también algo importante, el volumen, como pueden ver, cae el precio, el volumen debería aumentar, y en vez de aumentar, comienza a decaer hasta este volumen de acá. Vamos a ver en qué parámetros es este volumen. Aumentamos, y miren, el volumen obedece a una vela alcista, de modo que comienza a existir una fortaleza ya en los compradores, es decir, y que el mercado debería valorarse. Entonces, expectativa del petróleo, sí, en efecto debería caer porque el dólar americano se está valorando. Sin embargo, no olvidemos que se está valorando porque existe aún peligro de la inflación. Entonces, la inflación en otros países aún puede significar que este commodity que comúnmente señala la inflación tenga un nuevo despunte. Entonces, probablemente vuelva a subir. ¿Cómo lo hará? Pues sencillo, ya saben, siempre por techos. Primer techo, un segundo techo, tercer techo, cuarto techo. Entonces, ¿qué podríamos ocasionar? Bueno, una valoración en el corto plazo, yo creería que hasta horario europeo, $94. Después 97, después 100 y al final terminar en los 105. Bueno, aquí nos señala 112 porque obviamente estamos en un gráfico más pequeño, pero después de ese valor, lo lógico es que el mercado deba desplomarse. Yo diría que esta posición es una posición en compra, aún no hay volumen necesario, pues básicamente es porque en el mercado aún sigue bastante trabado, pues es lunes y siempre los lunes tienen muy poca liquidez. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, sí vamos a dejar una orden en compra, vamos a admitir a esta persona, y lo que vamos a dejar aquí es marcado el canal de tendencia. ¿Sí? Vamos a dejarle bien marcado nuestro canal de tendencia en el corto plazo. Entonces, ¿qué podría implicar esto? Sencillo, ¿no? Como puedes ver, el mercado se desplomó la semana pasada, que es lo que teníamos previsto. Claro, nuestro take profit estaba en 82, 80. Lastimosamente, hubo este cash por los cierres de los futuros y después eso se recuperó. Pues nos dejó una ganancia cuantiosa, no necesaria, pero cuantiosa. Lo bueno es que no teníamos en pérdida acá y el mercado cerró automáticamente el futuro. ¿Qué podemos esperar? En el corto plazo que cumpla su tendencia, es decir, que llegue a este nivel en el corto plazo.
y que vaya subiendo, subiendo, subiendo el nivel. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar una posición en compra. Vamos a ver cómo nos puede estar dirigiéndose esta inversión. Ya saben, las personas que no tienen el cash suficiente, cuidado y utilizar el petróleo mini en el caso de que ustedes tengan. Alguien me pregunta, pero ahí parece haber un canal de movimiento a la baja. Canal de movimiento a la baja o por el volumen. No, en este caso, como puedes ver, el volumen no te dice mucho aquí. Si notas aquí, tiene explosiones de volumen, pero no te dice gran cosa. Generalmente el volumen siempre se trata de leer en tendencias, como en este caso. ¿Ya? Entonces aquí con claridad sí te indica el volumen. El mercado está cayendo y el volumen está cayendo, algo que no es normal. ¿Ya? Pero si tú te vas a la microtemporalidad, entonces el volumen en algunos instrumentos, no en todos, comienza a carecer de valor, porque te da figuras que no tienen sentido, como estas de acá. Incluso si nosotros vamos a una temporalidad más pequeña, si ves que el volumen comienza a segregarse, ¿eh? Entonces, en especial, cuidado con el volumen cuando se tratan de temporalidades más bajas, ¿sí? Hay Mister, que tener mucho cuidado, ¿sí? buenas noches, ¿qué tal? Sí, no, yo le preguntaba si por el volumen era que decía que esto es una compra. Que yo veo como que un canal de movimiento Ujú. en la temporalidad de H4 en la que estaba, la puede poner de nuevo. Ahí yo veo como un canal de movimiento en el que ya, ahí usted no lo tiene trazado porque tiene la línea está más arriba, en donde ya parece que está llegando a la sobreventa en el canal de movimiento. Y yo, o sea, si lo viera a simple vista, dijera que lo más probable sería que baje. No sé si me Sí, explico. sí, lo entiendo. A ver, verá, ¿cómo funciona esto? Bueno, en primera instancia, nosotros debemos recordar siempre eso. Las temporalidades pequeñas, todas, siempre van a obedecer a las temporalidades más grandes. De modo que, si en algún punto hay una contradicción entre temporalidades grandes y temporalidades pequeñas, siempre las temporalidades grandes tienen la de ganar. Primero. Segundo, en efecto, si nosotros nos vamos a la gráfica de H1, podemos ver que el mercado podría caer. Ya, sí, tienes razón, pero no estamos obedeciendo la estrategia, por decirlo así, o la lógica de la inversión. Nuestra lógica es básicamente la siguiente. Detectamos un canal bajista, pero ese canal bajista está menguándose porque hay una divergencia. Es como puedes ver aquí, el mercado está cayendo por la divergencia, aquí se está estancando. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Como hay esta divergencia, tienes una señal en compra. Segundo, aquí tuviste ya una primera entrada y aquí tienes un acercamiento en el punto de la sobreventa. Entonces, en el gráfico diario ya tienes dos señales en compra. Una aquí, otra acá. Y la última señal es el volumen, lo que te decía, ¿no? Movimiento a la baja, el volumen debería aumentar el movimiento. Y en vez de eso, lo disminuye. Y este fuerte volumen obedece al movimiento en compra. Entonces, tienes tres señales básicamente que te dicen que el mercado va a subir. ¿Ya? Ahora, como te vuelvo y te repito, es importante el tema de las temporalidades, porque claro, para nosotros sería fácil, nos vamos a M1 y decimos venta, que sí puede ser, después de todo tenemos, como puedes observar acá, algunas cosas. Hay divergencia en la baja, ¿sí? Divergencia, sobrecompra, volumen decadente. Existe en los parámetros para hacer un parámetro en venta, claro que sí, pero el problema es que aquí sería una venta de muy corto plazo. Si caería, digamos que llegaría a caer, yo diría que aún no, pero llegaría a caer hasta acá, es decir, caería 20 centavos. Sí, mister, sí, está Mientras bien. que Usted le acá, estaba analizando como que un periodo más grande y por eso los datos daban como que era a la compra con esta temporalidad. Sí, ya lo entendí. sí, Lo o que sea, de pasa es que manera yo le estaba general es viendo la ese manera, espacito chiquito, como me sí, concentré en ese espacio pequeño, pues eso de... esa es la manera en la que uno debe operar, siempre de las temporalidades más grandes hasta las temporalidades más pequeñas. Uno siempre debe operar así. ¿Por qué no debes operar desde una temporalidad arbitraria? Porque no te da un buen contexto del mercado. ¿Sí? Es como nosotros en la ciudad. Si nosotros caminamos en la ciudad y vamos a pie, tú no sabes lo que va a pasar, qué persona está en la otra cuadra. ¿Por qué? Porque tú lo único que ves es tus calles y tus límites, ¿sí? Es decir, la vereda, los semáforos, etcétera. Pero si tú tuvieras un helicóptero y estuvieras por encima de la ciudad, tú sí vieras las personas que están en la otra cuadra. ¿Por qué? Porque estás viendo de una manera más amplia el mercado y sabes lo que podría llegar a pasar. Entonces, lo mismo, así mismo funciona el mercado. El mercado, si tú ves desde las temporalidades más pequeñas, te limitas únicamente a ver qué es lo que está pasando en la microtemporalidad.
Pero si tú ves desde la más grande, ves todo el panorama completo y sabes lo que podría llegar a pasar. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos inversiones desde las temporalidades, o más bien pronósticos desde las temporalidades más grandes e ingresamos en temporalidades pequeñas para encontrar parámetros que podrían generar ganancias. Bien, vamos a ingresar en esta operación. Nuestra primera compra en petróleo. Vamos a ponerle, ese sería el primer take profit, como les había mencionado. Sin embargo, pues es bastante corto, bajo la valoración que estamos esperando. Entonces, vamos a ponerlo acá. Primer take profit. Y vamos a acercarnos un poco para colocar el stop loss. Si nuestra noción es que el mercado haga esto, básicamente, en este punto el mercado subiría y luego toparía este nivel que es el que estamos esperando. El mercado en ningún momento debería caer por debajo del piso. No debería. Porque si cae por debajo del piso implicaría que cambia o rompe la tendencia, rompe la divergencia y el mercado se desplomaría, cosa que aún no habría señal. No tendría sentido volumen en compra. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el stop loss por debajo del piso, ¿sí? Donde no tendría sentido una apreciación, básicamente, una caída. O en el caso de que exista una volatilidad, porque hay una liquidez, pues caiga y vuelva a subir, algo así. Eso sería el peor de los casos. Verificamos que el parámetro sea 1 a 1, y en efecto es 1 a 1. Y con esto les envío la primera operación, por favor, denme un ratico. Sí, mister, oiga, ahí usted a veces menciona como que de esperar a que el mercado tenga una posición más favorable. ¿No se podría como que, dada esa temporalidad más baja, estamos analizando, esperar un poco para que baje, porque parece que sí va a bajar un poco más, y de ahí obedecer la gráfica a largo plazo que se analizó ahorita, que dice que que es compra, como usted mencionó, porque en corto plazo sí parece que va a bajar más, y cuando baje más, ahí a lo que suba se pueden generar más ganancias. Sí, puede ser. Con una orden pendiente se podría ejecutar ese Hasta que parámetro que baje tú el primer mencionas, ¿no? techo, ajá, o el segundo Podría techo, ser. no sé. El problema de eso es que algo que siempre me gusta a mí mencionar es que no hay precios perfectos. Nosotros como Perfecto. traders siempre vamos a querer ingresar al límite de los precios. Es decir, ahorita el mercado lo tomamos acá. Cae hasta acá, digamos. Y acá sube. Perfecto. Entonces nosotros quisiéramos coger este límite y si sube, sube hasta aquí y después se desploma de inmediato. Siempre la noción del trader es querer coger este límite y cerrar justo en el límite. Eso es un gran problema al momento de invertir. ¿Por qué? Porque el mercado no es perfecto, ¿ya? Como tú mencionas, sí puede caer, pero también puede subir. Entonces, en tratar de encontrar ese precio perfecto puede ocasionar que a veces no tomemos las decisiones de inversión pertinentes. Ya, por ejemplo, en este caso, como nuestra decisión fue en el gráfico más grande o en el diario, esta decisión es una decisión de compra. O sea, aquí nosotros no podemos esperar que el mercado caiga un poco y luego suba, porque desde esta decisión ya es compra, ¿ya? Ahora, si tú vas a las microtemporalidades, ya no estamos haciendo lo que nosotros estamos esperando, que lo que nosotros estamos haciendo ahorita es un swing trade. Lo que haríamos es una especie de scalping, es decir, cae el precio en la microtemporalidad y luego sube. Y eso ya sería una especie de scalping, es decir, es tratar de coger los centavos, por decirlo así. Se puede, sí, y obedece la misma lógica, ojo, no. La misma lógica es desde la más grande hasta la más pequeña, y la más pequeña es hasta M1. Eso es básicamente. Entonces, se puede nuevamente, pero debes cambiar de modalidad de inversión. No sería una inversión en swing trading, sino una inversión en scalping. Y por último, tener cuidado con los precios perfectos. Eso es algo común, créeme, todo el mundo quisiera coger los precios perfectos, pero el mercado no es así de perfecto, por ende no vas a encontrar los resultados que estás esperando. ¿Sí? Muy bien. Bien, primera inversión en el petróleo. Ahorita estamos peleando en comisiones, como pueden ver. Estamos ahorita en pequeñas ganancias, pero son ganancias parciales. No vamos a tomarlas, simplemente vamos a dejar que el mercado siga develándose durante toda la sesión asiática y europea.
Además, no olvidemos que el mercado, como habíamos anticipado, debe tener movimientos técnicos estos días. Bien, entonces, una vez que ya desarrollamos esto, nos vamos al dólar australiano contra el dólar americano, que es la divisa que la semana pasada justamente estábamos invirtiendo, justamente con el dólar neozelandés. Es una divisa que tenemos que darle sí o sí un seguimiento, que nos puede ejecutar algún movimiento a favor. Lo que saben, lo primero que hacemos es eliminar las flechas de operaciones. Entonces, de manera general, pero primero el fundamental. Dice que es el dólar australiano contra el dólar neozelandés. Bien. ¿Qué significa? Que es dólar, es la divisa de cabeza, y el dólar americano es la divisa seguidora. Entonces, si nosotros decimos que esta semana habría noticias que se va a aumentar el valor del dólar americano, significa que esta divisa debe caer. ¿Por qué? Porque la divisa seguidora es la que se está valorando. Y mientras que la divisa aquí de cabeza está perdiendo valor. Por ende, este movimiento debe ser bajista, fundamentalmente hablando. Vamos a ver qué dice el gráfico técnico. Bien, técnicamente hablando ahora, como puedes observar, impulso, un retroceso. ¿Qué puede ocasionar esto? Un nuevo impulso, como puedes observar. Podría ser, ¿no? Después de todo, si notamos que este retroceso es bastante débil, en el largo plazo se podría ejercer eso. Después de todo, igual, si nosotros nos fijamos, el mercado se está cocinando para hacer eso. Sin embargo, eso es en la figura mensual, o sea, aún no hay una entrada como tal. Podría darse una valoración. Antes que se dé esa valoración, lógicamente el dólar debería depreciarse hasta el punto institucional y después de eso subir. Vamos al gráfico semanal. Gráfico de semanas. Gráfico semanal. Como puedes ver, el mercado ha seguido su línea de tendencia en estos niveles. Y también ha mantenido sus niveles al alza, como puedes observar. El mercado ha mantenido su línea de tendencia en estos niveles. ¿Y qué puede ocasionar esto? Mañana, pues, y esta semana probablemente un nuevo movimiento a la baja. Así que esto caiga hasta la institucional y con volatilidad hasta la tendencia. Puede darse el caso. Y después de esto, una valoración. Entonces, señales como tal en venta. La primera señal que tenemos en venta es la señal del primero del corto plazo. Vamos a borrar esto para que puedan observarlo. Miren. Aquí una valoración al alza. Y esta valoración al alza, ¿sí ven? Caída de precio. ¿Ya? Aquí tuvimos un movimiento a la baja con fuerza y este es el volumen que lo representa. Es un volumen moderado, tampoco es tan elevado, es moderado. Bien. Nos vamos al movimiento diario. Ya, gráfico diario, que sí que vamos a quitar algunas líneas. Hay que reanalizarlas. Ya, ¿qué tenemos? Como pueden ver, primero el movimiento, el de la fortaleza que dijimos. Hubo una entrada en venta, que es la entrada que nosotros ya habíamos pronosticado hace semanas pasadas, cayó. Ruptura de tendencia, esto es sencillito. Cuando cae, hay ruptura, ¿qué puede pasar aquí? Como puedes ver, ya tenemos una pequeña señal en compra, es decir, el mercado quiere valorarse. Entonces, mira, que el mercado es tan interesante que en este momento nos está dando una perspectiva de que mañana podría haber una corrección del dólar. Si bien es cierto, el dólar americano debería subir por los fundamentales que estamos hablando. Sin embargo, técnicamente lo que nos está diciendo es que de todos estos movimientos que el dólar ha subido, porque ha venido subiendo desde el día jueves, ya es jueves, viernes, hoy lunes también ha subido, mañana podría haber una corrección. Entonces, esta divisa ya nos dice hay una corrección. El petróleo también nos dice hay una corrección. Entonces, ya es una segunda divisa o una segunda opinión de que el mercado o el dólar debería corregir el día de mañana hasta el día miércoles. Vamos a ver qué tan bueno podría ser eso. Y de hecho tiene sentido, porque si nosotros nos fijamos, las noticias fuertes vienen desde jueves y viernes. Entonces, podría haber corrección hoy, que es lunes en el mercado asiático, bueno, martes en el mercado asiático, mañana en martes mercado americano y miércoles en mercado americano. Y después de eso, desplome por el Producto Interno Bruto y por la Reserva Federal. Es una expectativa, no lo sabemos, pero tendría sentido, ¿no? Bien. Primero, cruce en estocástico. En la sobreventa implicaría un movimiento al alza. Por otro lado, no hay divergencia, si se lo preguntan, caída de precio,
caída del indicador. No hay divergencia. El volumen aquí es ambiguo. Sí hay un volumen, como pueden ver, pero se mantiene. De momento se ha mantenido. Lo que sí estamos seguros es las velas. Si nosotros nos fijamos, las velas que ustedes están observando son velas martillo. Es una vela martillo. ¿Qué es una vela martillo? Es una vela en este caso es una vela de anticipación o dentro de los retrocesos. Aquí esta vela de martillo que nos está diciendo, el mercado va a ser un retroceso, ¿ya? Además de eso ya venía con dificultades en el momento de bajar, velas pequeñas, más martillos. Probablemente esto suba. ¿Ya? ¿Hasta dónde va a subir? Como máximo, ya saben, hasta el cruce, como máximo. Debería haber eso. ¿Sí? Es la ley, ¿no? Siempre cuando hay una ruptura, la suba o el cambio de tendencia siempre es hasta la ruptura. Y después de la ruptura se desploma, ¿ya? Ese movimiento se llama técnicamente movimiento pullback, ¿ya? Pero vamos a ver qué podría llegar a pasar. Vamos al gráfico de H4 y el gráfico de H4 es bellísimo. No sé si alguien vio la señal en compra. ¿Alguien pudo verla? Voy a estar mientras sigo trazando la tendencia a ver si es que alguien vio otra señal en compra. Bien, la señal en compra es la misma señal del petróleo. Es la misma divergencia. Caída de precio, precio estancado, que ocasiona suba de precios. Entonces, tenemos una divergencia como tal. Tenemos entradas constantes en la sobreventa y una entrada cerca de la sobreventa. Es muy, muy parecido al petróleo. Exactamente es parecido al petróleo gráfico de H4. Una nueva posición en compra, diría yo. Vamos a ingresar en este instrumento en compra. ¿Sí? Perfecto. Vamos a valorar en este caso el dólar estadounidense. A ver, nos vamos a H4, colocamos Take Profit. Lógicamente el Take Profit ya saben, ¿no? Primer Take Profit, punto de acá. Segundo, acá. Tercero, acá. Y ese sería el quiebre. Y después del quiebre, caída. Entonces tendríamos Take Profits. 3 Take Profits. Dejémoslo en el segundo. Perfecto. No me estaba cogiendo, estaba un poco raro esto. Pero bueno. Ya estamos en el primer Take Profit, como ustedes pueden observar. Vamos con el primer movimiento acá. Podría generar esta valoración. El mercado haría doble techo, techo 1, techo 2, desplome. Puede ser. O puede que lo quebrante y llegue al techo 1, techo 2, desplome. O puede que llegue a la ruptura, no lo sabemos. Sin embargo, es un movimiento en compra. Eso sí es bastante claro. Vamos con el stop loss, ya saben. Si estamos en la divergencia, es exactamente el mismo gráfico del petróleo. No debe ir por debajo de este piso ni de este piso. Es decir, tenemos dos stop loss, el cercano y el lejano. Entonces deberíamos trazarlo, ¿no? Vamos a dejarle aquí por abajo de este piso. Y verificamos que los parámetros sean 1 a 1, mis estimados y queridos inversionistas. Sí, el parámetro es 1 a 1. Dejamos que corra el gráfico del dólar australiano y vamos a ver cómo nos va. Perfecto. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud mientras saco. Entonces les saco el parámetro. Ya, perfecto. Ya, dame un segundico. Listo, envío el parámetro.
Ese sería el parámetro 2. Perfecto. Segunda inversión con el dólar australiano. Vamos a ver qué movimiento podría ayudarnos en ese sentido, ¿no? Bien, nos dirigimos en este caso ya al gráfico del oro. Ya saben que el gráfico del oro conjuntamente con el de la plata son exactamente los mismos, entonces no vale la pena analizar los dos. Únicamente tenemos aquí los dos. Ariel me dice, hay algunas preguntas y no las he estado viendo, me disculpo. Una de las preguntas de Ariel dice, ¿este parámetro y esos análisis puede tardar varios días para que llegue al punto de deseo? No. Bueno, podría ser que sí. Después de todo estamos en el gráfico diario. Eso tardaría días, teóricamente. ¿Por qué digo teóricamente? Porque el volumen a veces es muy fuerte. Por ejemplo, digamos en este caso, tenemos un parámetro en venta y nosotros decimos, el mercado va a tocar su piso, que es el de aquí, ¿ya? Y uno dice, bueno, podría tardar 2, 3 días. Mentira. En un solo día, en unas horas, de hecho, como pueden ver, en 4 horas se desarrolla el parámetro. ¿A qué se debe eso? Los volúmenes que se suelen acumular. Entonces, dentro de nuestras inversiones, sí podría haber parámetros en días, al igual que no podría haber parámetros en días. ¿Cómo se llama ese tipo de inversiones? Swing trading. El swing trading es una inversión que no se liga al tiempo. Sí, las inversiones en swing trading usualmente son inversiones no ligadas al tiempo. ¿Ya? Entonces, más se ligan a las tendencias. Nosotros lo que hacemos es seguimos la tendencia del mercado como tal. Leonardo dice, ¿divergencia? Sí, supongo que es la primera pregunta. ¿El parámetro 1.1 es para menos riesgo? El parámetro 1.1 es un parámetro de riesgo. Es una previsión de riesgo, como tú mencionas. No es para reducir el riesgo, es una previsión de riesgo. La lógica es la siguiente. Si tú arriesgas $1 en una inversión, al menos esperas ganar $1. Esa es la lógica. ¿Ya? Entonces nadie arriesga $10 para arriesgar $1. Básicamente, esa es la lógica que nosotros seguimos. Sí, es un parámetro de riesgo, pero debe entenderse cómo funciona. Bien, vamos al oro. Oro. Bien. Ya saben, borramos las flechitas. Uy, el oro parece que está perfecto. Vamos a ver qué tal. Oro. El oro está exactamente igual que el dólar australiano. Ya vamos a ver. Bueno, primero, movimiento bajista y aquí, movimiento de tendencia, cayó y ahorita está valorándose. Y hasta el momento se parece al australiano. Diario. Como pueden ver, si ven que es la misma señal, movimiento a la alza, caída en el punto de 1800 que habíamos pronosticado hace una semana, cayó, cruce, como puedes ver, de estocástico en el punto de la sobreventa. ¿Qué implicaría esto? Un movimiento a la alza. ¿Ok? Podría tener un movimiento a la alza y hay un cruce en estocástico, es decir, el mercado debería valorarse. Nos vamos a H4. Aquí en H4 valdría la pena ya armar la tendencia. Y perfecto. Y con eso ponemos este nivel acá. Y vamos. Tenga. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, primero tuvimos una primera entrada. En la microtemporalidad ya van a ver que hay una divergencia. Esto que puede ocasionar una suba, pero no se confundan. No es una suba de precio, ¿sí? No es una suba de precio que te diga, bueno, el mercado va a valorar si va a generar ganancias, ¿no? Sino simplemente es un retroceso. Eso es lo que es el oro. De alguna manera el oro se ha estado adelantando al mercado, porque en el australiano recién estábamos en la segunda vela, mientras que aquí en el oro ya vamos 4 velas, o sea, el mercado va adelante. Esto nos da una muy buena perspectiva. Obvio que el oro y el australiano tienen una fuerte correlación. Entonces nos da una perspectiva de que el mercado se está adelantando a la alza. H4, lo que les había mencionado, ¿no? En H4 está divergente, se ve en caída de precio, mercado trabado.
¿Qué ocasiona acá? Como puedes ver, caída. Podría tener un movimiento al alza. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Ok? Entonces podría tener un nuevo movimiento al alza. Puede darse el caso. En la microtemporalidad, déjenme ver, le parece que está haciendo un hombro, cabeza, hombro, H4. Sí, en efecto, miren. Esto sí que vale la pena observarlo. Este sí es nuevo, eso no lo habíamos visto antes. Hombro, cabeza, hombro. Línea de cuello, ruptura, algo así debería ser. Este movimiento me gusta. Puede que volvamos a ingresar. Eliana, precio de tendencia a la baja y RSI estancado implican que el mercado puede subir. Sí, pero depende. Ojo, esta parte es importante. Depende del volumen. ¿Sí? Depende del volumen. Si es que el RSI comúnmente es un indicador que se mueve con el precio. Entonces, si es que el RSI está estancado y no tienes un volumen minúsculo, lo mejor es no invertir, porque seguramente vas a tener un montón de velas dojis en el camino. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en M5. Ya, por ejemplo, si ves aquí en M5, aquí, digamos que este movimiento fuera a la baja y el RSI está estancado, está divergente. ¿Podría subir? Sí. El problema es que si ves que el volumen es tan minúsculo que no vale la pena. Entonces, depende mucho del volumen. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el gráfico de H1, donde dijimos que hay un movimiento de caída de precio, un RSI estancado, el volumen es constante, se mueve en olas, ¿sí ves? Se mueve en ondas. Entonces, vale la pena. Contando además que, como puedes observar, lo que les había dicho, el hombro, cabeza, hombro aquí en la microtemporalidad sí podría darnos un plus a la alza. Mister, hay un hombro, cabeza, hombro, pero el estocástico dice venta. Ese es otro problema al momento de invertir. Hacernos únicamente caso de un indicador. ¿Ya? En el mercado, nosotros no tenemos que hacer caso siempre a un solo parámetro de inversión. Entonces, imagínate, fuera re fácil si nosotros solo utilizaríamos la tendencia, por ejemplo. Entonces, mira, por tendencia, el mercado al alza. Por estocástico, el mercado a la baja. Por RSI, el mercado estancado. ¿Y a cuál hago caso? Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es utilizar una estrategia o un sistema de inversión. El sistema de inversión lo que hace, sí, básicamente, es indicarte al mercado desde varias perspectivas. Y te dicen, compremos o vendemos, pero desde varias perspectivas, desde varios peldaños. Eso es lo que hace el mercado o un sistema. Sí, entonces, en algún punto, claro que puedes encontrar que un indicador te señale cosas contrarias, ¿ya? Pero si es que todos los demás parámetros están a favor de la compra o la venta, debes comprar o vender, sin olvidarte nuevamente las temporalidades. Entonces, claro, mira, en el gráfico de 1, el estocástico está en el punto de la sobreventa, ¿ya? Pero en el gráfico de H4, de M15, el estocástico está en el punto de la sobrecompra. Mi pregunta es, ¿a cuál temporalidad le hago caso? ¿A la de H4? Me parece que a la H4 de 1. No, ¿a cuál le hago caso? ¿A la diaria o a la de 15 minutos? ¿Cuál creen que sería mejor? A la diaria, sí, muy bien, es lo que habíamos dicho. Es lo que habíamos dicho. Las temporalidades más grandes siempre van a preponderarse sobre las temporalidades más pequeñas. Siempre. ¿Sí? Y ojo, que se puede hacer un scalping, sí, pero no olviden, el scalping es una de las técnicas de inversión que sí te va a generar rentabilidad inmediata, pero que mayores riesgos tiene. Entre más pequeño es el gráfico, más caótico es. Y como es más caótico, y desobedece ciertos parámetros, ¿sí? Lo mejor y lo que siempre se debe hacer es obedecer la tendencia. Es lo que siempre se les van a decir todo el mundo, incluso cuando ustedes aprenden a invertir, van a saber y van a mencionarles eso, que la tendencia siempre va a tener una ponderación sobre otros instrumentos. Bien, compremos oro. Vamos a comprar oro. Bien, a la tendencia, lógicamente. Sería este derecho de aquí, a la tendencia.
Haría algo así. Esa sería nuestra expectativa. Y caída de precio, este sería un punto y este sería otro punto. Esperaríamos, dejémoslo en el piso, en la cabeza, porque si es que toca la cabeza, pues ya no sería hombro, cabeza, hombro, sería doble piso. Verificamos que el parámetro sea 1 a 1. Ajustémosle, no es 1 a 1. Sí, estamos en el parámetro 1 a 1. Perfecto. Les envío el último parámetro del oro, mis queridos inversionistas. Bien, petróleo, estamos en el tema de comisiones. Una actualización. Australia no estamos ya en ganancias, pero seguimos en comisiones y oro en comisiones. Entonces, bueno, esto no es más que ya saben qué esperar. Ahorita no hay mucho volumen, entonces el mercado se va a estancar un poco, pero simplemente se espera. Por último, vamos a ver las acciones. Solo vamos a hacer no vamos a ingresar. Como les dije, muchos ya tuvieron que tener ganancias. No muchos, sino todos tienen que haber tenido ganancias en el S&P 500. ¿Alguien tiene aún abierto el S&P o alguien ya generó ganancias? Cuéntenme, por favor. Mientras sigo actualizando el gráfico, cuéntenme si alguien está aún en el S&P en venta o ya ganó y cerró. Perfecto. Vamos a dejarle actualizado este gráfico. Así. Eso. Así que vale la pena. Muy bien. Bien. Una venta importante en la semana. Esto es importantísimo. El gráfico semanal que te señala en estocástico. Norbeli cerró, colocó mal el stop loss, chus, o bueno, eso ya operativa humana, no hay un riesgo que se llama, no me acuerdo, pero es un riesgo humano en el que sucede este tipo de cosas. Un poco más de atención nada más. Está haciendo un muy buen trabajo. Julio, aún estoy dentro del S&P, perfecto. Debe estar aún con super profits de ley si sigues aún en el S&P. Vamos al gráfico de 1. De 1. Lo que habíamos anticipado, ¿no? Movimiento débil, sin sentido, fuerte corrección. La corrección está a punto de quebrantar un punto de tendencia importante. Este es más que importante. Si quebranta este piso, que mañana es un día clave, yo creo que mañana podría ser corrección caída, algo así, verán, toda esta semana. Si quebranta este piso, esto va a regresar al canal bajista. Y si regresa al canal bajista, esto tiene toda la pinta de volver a tocar el mínimo de acá. Vamos a ver el mínimo de qué año es. Es el mínimo de, básicamente, el 2020 debe ser. Sí, 2020. O sea, llegaríamos a precios de 2020 todo el mercado. Algo que tiene mucha lógica. Claro, porque bueno, dentro de los 3 meses que estuvimos encerrados, no es que hubo una generación de valor inmediata, ¿no? Entonces no tenía sentido la valoración del S&P después de todo, o sea, hablando fundamentalmente. Especulativamente todo aguanta. Pero bien, gráfico diario señala una fuerte caída. El estocástico está llegando a sobreventa, pero no está topando un cruce. Podría implicar que el mercado siga cayendo. ¿Qué podemos rescatar? Lo que habíamos dicho, ¿no? Volumen en venta decayente, pero esta parte de aquí, como el volumen en venta comenzó a aparecer, si ven aquí, comenzó a aumentarse los volúmenes. Probablemente si es que vemos que se aumenta el volumen en venta, esto tiene toda la pinta de desvanecerse hasta el parámetro de acá en el largo plazo. Vamos a ver qué podría llegar a pasar. H4, lógicamente el precio en H4 va a estar bastante castigado, porque ya ha venido cayendo ya desde el día jueves. Entonces tenemos impulso, va a haber un retroceso, como habíamos anticipado. Probablemente esto pase así. Impulso, retroceso, impulso. Entonces, si tienen operaciones en el S&P, lo aconsejable sería cerrar, esperar el retroceso y reingresar a la venta. El mercado no está bien. El mercado no va a subir a máximos históricos. No tiene sentido de hacerlo. Ni especulativamente es un buen negocio. El mercado no tiene buenos datos financieros. Bien. Entonces, puede ser que el mercado suba y caiga.
Es decir, algo así. Hay que esperar. Mañana podemos encontrar un movimiento mixto o movimiento positivo en las acciones. Entonces no hay que preocuparse. Igual, si ajustaron ya el stop loss en Snapchat, si es que el mercado de alguna manera abrupta sube otra vez a $12, tranquilos. Porque si ajustaron en positivo, pues va a cerrar y ustedes van a terminar ganando. ¿Ok? Bien, estimados inversionistas, con esto básicamente terminaríamos la sesión del día de hoy. Hoy una sesión bastante productiva. Tuvimos algunas entradas en el mercado que podrían generarnos fuertes rentabilidades desde el día de mañana, desde la madrugada básicamente. Resumen. Petróleo en comisiones, australiano en ganancias y oro en comisiones. Entonces, no nos queda más que esperar, mis estimados inversionistas. Por mi lado, eso es todo. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Estamos escuchándonos y ya saben, cualquier cosa me pueden escribir sin ningún problema. Un fuerte abrazo y ya les envío la grabación. Chao. Gracias, profe. Soy José, no Muchas Josué. gracias, hasta mañana con todos. Muchas gracias, profesor. Ok, no hay problema. Muchas gracias, profe. Una buena noche. Buenas Mañana con noches. todos.